Bueno, 193 países se fueron contentos de la cumbre del cambio climático en Cancún, o al menos razonablemente satisfechos, pero uno no. Bolivia no firmó el acuerdo y anunció que acudirá a tribunales internacionales. Antes de hablar con el embajador de Bolivia en las Naciones Unidas y delegado de Bolivia para esa cumbre, Pablo Solón, vamos a ver cuáles fueron, o a recordar cuáles fueron los acuerdos. Se crea o se decide que el Fondo Verde será manejado por el Banco Mundial, que recogerá y distribuirá 100.000 millones de dólares hasta el 2020 para paliar efectos del cambio climático en los países pobres y promover tecnologías limpias. Segundo acuerdo, se creará un comité de adaptación para apoyar a países que diseñen planes de protección frente al cambio climático. Tercero, se establecen parámetros para disminuir la deforestación. Cuarto, y para satisfacción de China, los países en desarrollo solo someterán sus emisiones a verificación internacional cuando hayan sido financiadas con dinero procedente de Occidente. Y quinto, acordaron que serán necesarias mayores reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en el futuro. Embajador Pablo Solón, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de CNN. Bueno, sabemos que usted va a tener una rueda de prensa mañana para hablar, entre otros, de este tema, así que le agradecemos que nos haya dado este adelanto con esta conversación. ¿Por qué fue tan irreconciliable la postura de Bolivia? Porque los acuerdos de Cancún van a llevar a un incremento de la temperatura de más de 4 grados centígrados y ello es inaceptable para la vida humana y la vida en general en el planeta. ¿Por qué decimos esto? Porque se han aceptado los listados que se hicieron bajo el mal llamado Acuerdo de Copenhague, acuerdo en el cual listaron los países desarrollados compromisos de reducción del 13 al 17%, que significan o que dan por resultado un incremento mayor a los 4 grados centígrados. ¿Qué significa un incremento de semejante magnitud para la humanidad? Actualmente mueren producto de desastres naturales debido al cambio climático 300.000 personas al año. Con esto estaremos viendo en los próximos años un incremento que puede llegar hasta el 1.000.000 de personas al año. La pérdida de la biodiversidad será del 30 al 50%. La desertificación en regiones como el África llevarán a un decrecimiento gravísimo a nivel de la producción de alimentos. Las hambrunas ya llegan a casi 1.000 millones de personas en el mundo. Un incremento de la temperatura, permítame interrumpirlo, embajador, porque parece o es difícil de entender que solamente un país de 194 fijaran su posición tan férreamente y los otros encontraran que ese sí puede ser una base para seguir avanzando, sobre todo cuando había tan pocas expectativas de que pudiera pasar algo importante en Cancún y al final pues se declaran más que satisfechos con esto que ha sucedido. ¿Es la posición de Bolivia muy extremista o muy intransigente o es que el resto de los países no se quieren dar cuenta de lo que usted está diciendo? Yo me atrevo a decir que el resto de los expertos que estaban allí presentes sabían que Bolivia estaba diciendo la verdad y que tenemos toda la razón. Y que primaron más criterios diplomáticos, de interés económico, de interés político, antes que el tema fundamental al que fuimos a Cancún, que era dar a todo el planeta una cifra de reducción de emisiones que garantizara controlar el calentamiento global. Permítame hacer una pregunta. ¿Cuál es la cifra de reducción de emisiones que se acordó en Cancún? No hay, no está registrada. Se aprobó un documento que hace referencia a otro documento que todavía no tiene cifras. Entonces, esto es gravísimo, porque este es el tema medular de la negociación. ¿Cómo se reducen las emisiones de forma tal que se controla el incremento de la temperatura? ¿Por qué no lo apoyaron a Bolivia esta vez otros países del ALBA, como suele suceder en encuentros internacionales? En la primera parte de la reunión claramente se expresaron diciendo que se tenían que discutir las propuestas planteadas por Bolivia. Hay que decir que el documento que se aprobó recién se conoció aquel día. Una de las partes de ese documento se conoció recién a las 4:30 de la tarde y el otro
recién en la mañana de aquel día. No hubo posibilidades de hacer ninguna negociación de párrafos o de modificaciones que se podían introducir a ese documento. Esto era algo inaceptable. Volvimos a un escenario similar al de Copenhague un año atrás. Ustedes anunciaron que van a acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya porque argumentan que se violó la Convención sobre Cambio Climático que estipula que todas estas decisiones se deben tomar por consenso. En este caso, Bolivia es el único país que está fuera de esa decisión. ¿Qué pretenden hacer ustedes puntualmente ante La Haya y cómo lo van a argumentar y cuándo? Lo que ocurrió fue muy grave, porque en Copenhague se respetó la regla del consenso. En cambio, en Cancún no. El consenso no es unanimidad. En el principio de unanimidad todos tienen que estar de acuerdo. En cambio, en consenso, en las Naciones Unidas entendemos que no puede haber ningún país que exprese su desacuerdo. Y cuando lo expresa su desacuerdo, entonces decimos no hay consenso y esta decisión que tenía que aprobarse por consenso no se adopta. En cambio, lo que ocurrió en Cancún fue, no importa que un país exprese claramente que no hay el consenso, igual se adopta. Este principio lo tenemos que hacer preservar, porque si no, todo el multilateralismo en Naciones Unidas se va a ver erosionado. La acción que presentará Bolivia tiene fundamentalmente este objetivo. Para otros observadores, esto era una intención de Bolivia de boicotear la reunión. Por supuesto, aquí lo que hacemos es recoger las expresiones de cada uno de los observadores, más no tomar partido. Embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, muchas gracias por darnos las explicaciones, las argumentaciones de su país acerca de por qué fue el único país que no firmó el acuerdo de Cancún. Muchísimas gracias y querer decir a todos que Bolivia no está sola. Lo que pasó en Cancún nos refuerza más en la convicción de que tenemos que trabajar para pelear por un futuro para toda la humanidad por encima de los intereses políticos y económicos circunstanciales de un gobierno. Buenas tardes, embajador.